Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos Ciudadanos sin Pauta desde el Congreso Nacional, esta vez con Monseñor Ricardo Sati. ¿Cómo está, Monseñor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Don Ricardo Sati Andrello nació en Campiglia, Vicenza, Italia. ¿Está bien pronunciado, no? Vicenza, sí. Vicenza. El 7 de enero del año 1942. En 1959 llega a Chile e ingresó al noviciado de la Congregación Salesiana, ubicado en Quilpué. Exactamente. Allí, el 31 de enero del año 61, emitió la primera profesión como religioso salesiano. Estudió filosofía y pedagogía en el Instituto de la Congregación, afiliado a la Universidad Católica de Valparaíso. Estudió teología en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma y se recibió como licenciado en Sagrada Teología. Posteriormente estudió en la Universidad de Estrasburgo, Francia, donde obtuvo el título de máster en Pedagogía Religiosa. Es además profesor de Estado en Religión y Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El 30 de diciembre del año 66 emitió la profesión perpetua como religioso salesiano y el 18 de marzo del 70 fue ordenado sacerdote. El 28 de junio del año 96, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Valdivia, fue ordenado obispo en esa ciudad el 8 de septiembre del mismo año por el cardenal Carlos Oviedo, arzobispo de Santiago. El 10 de julio del 2001, el Papa Juan Pablo II lo trasladó a la sede titular de la Imperial y lo nombró obispo auxiliar de Santiago y administrador apostólico de Valdivia, encargo este último que concluyó el 8 de diciembre del 2001, cuando asumió como administrador apostólico, y el 24 de abril del año 2006, la Presidenta de la República, a solicitud del Congreso Nacional, promulgó la Ley 20.100, que le otorgó la nacionalidad chilena por gracia especial. El 27 de diciembre del año 2006, el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción y asumió el 11 de marzo del año 2007, sucediendo a Monseñor Antonio Moreno, quien había renunciado por razón de edad. El 29 de junio del 2007 recibió el palio arzobispal de manos de Su Santidad Benedicto XVI. Ha ocupado varios cargos en la Conferencia Episcopal de Chile, ha sido miembro de la Comisión Pastoral, donde ha presidido el área de educación por 2 periodos, también ha integrado la Comisión Episcopal de Seminarios, de Pastoral Vocacional y la Comisión Mixta Obispos Superiores Mayores. Desde el año 2007 es miembro del Comité Permanente y en noviembre del año 2010 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Chile por un periodo de 3 años. El 15 de diciembre del 2010, el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Santiago de Chile. ¿Cómo está, Monseñor? Después de esta larga exposición. Como ve, mi vocación ha sido una vocación de peregrino. Y larga. Una larga por la edad y de peregrino. Sí. El lugar donde más tiempo trabajé fue justamente como provincial de los salesianos, donde trabajé durante 7 años. Todos los demás cargos han sido inferiores a los 6 años. De verdad, mi vida se parece a la de un romero que tiene que desarmar su carpa, que la tiene que armar constantemente y de nuevo, empezar con el conocimiento de nuevas personas y con tareas también muy diferentes. Sin embargo, yo estoy seguro que el nido que Dios me ha preparado y en el cual he tratado de estar con obediencia y paz, es el mejor nido que yo pudiera haber pensado. Estoy muy feliz de ser sacerdote, muy feliz de cumplir la misión que la Iglesia me ha confiado, muy feliz de haberla cumplido en tantos lugares, como obispo en Valdivia, una diócesis maravillosa, pequeña, donde en pocos años uno ha podido contactarse y entrar en contacto con muchísima gente, viviendo en un estilo familiar, en un servicio humilde de colaboración con el arzobispo de Santiago, en una tarea demandante como la del arzobispo de Concepción, con tantos conflictos. Y ahora, cuando ya pensaba que estaba listo para seguir por unos cuantos años hasta que fuera el momento de entregar la responsabilidad al Santo Padre, en el 15 de enero del 2011 asumí
la carga de arzobispo de Santiago, enfrentando la tarea propia de esta iglesia y también tareas no indiferentes. Monseñor, usted, como ha señalado, su vocación apostólica lo ha llevado a ser un peregrino. Y claramente eso implica generar confianza en cada lugar donde finalmente tiene que desarrollar esa labor pastoral. ¿Cómo usted califica de alguna manera la crisis de confianza que está viviendo la sociedad chilena, la sociedad civil chilena, con las instituciones? El Congreso, la Iglesia, yo diría las empresas. Estamos viviendo una crisis de confianza que de alguna manera ha impedido que los chilenos puedan reencontrarse y puedan tener un proyecto colectivo de país. ¿Qué tenemos que hacer para los efectos de poder asumir que Chile tiene que volver a encontrarse en confianzas? Yo dediqué la homilía del Te Deum del año 2012 justamente al tema de las confianzas. Y destacaba en esa homilía dirigida a la Arquidiócesis de Santiago, pero en la celebración de la fecha más importante de la vida de Chile, destacaba en esa ocasión que sin confianza es imposible vivir. En la familia, si no hay confianza entre el esposo y la esposa, si no hay confianza entre los hijos y los padres, entre los vecinos, en el ámbito de la educación es un hecho fundamentalmente de confianza, porque unos papás eligen a un determinado proyecto educativo, porque confían en él. Las relaciones sociales, las relaciones políticas, ¿por qué a un cierto momento unas personas eligen sostener y hacerse partícipes de un determinado proyecto social o político? Porque hay confianza. La desconfianza es hija del diablo. En griego, diablo quiere decir el que separa. Viene de un verbo griego, ¿no es cierto?, que es aquel que separa. La desconfianza, por eso digo, es hija del diablo, de aquel que quiere dividir, que no sabe buscar y encontrar los caminos, las pedagogías y también, ¿por qué no?, la capacidad de replantearse algunos temas, de arrepentirse de algunos temas, para lograr justamente un proyecto de bien común que es el gran objetivo de la sociedad. Yo creo que mientras no crezcamos en la confianza mutua, mientras no nos eduquemos en la confianza mutua, mientras no hagamos experiencia concreta de confianza mutua, superando las barreras que nos dividen, creyendo en el otro, creyendo en la bondad de los otros, la sociedad está llamada lastimosamente a vivir en la división, en la confrontación y en la negación de lo que es el gran objetivo de toda la sociedad, que es buscar el crecimiento humano de todos y en todos los aspectos, hasta alcanzar la estatura más alta de su dignidad humana. Las confianzas también implican el respeto. Y la Catedral de Santiago fue también objeto de una verdadera profanación hace un tiempo atrás. ¿Usted cree que nosotros estamos construyendo una sociedad en el respeto por la diversidad, en el respeto por el que piensa distinto, o finalmente estamos promoviendo una sociedad donde la tolerancia no es el principio rector? Es cierto, lo que hemos vivido en la Catedral de Santiago ha sido un signo muy evidente. Un signo de los tiempos, diría yo. Un signo muy fuerte de lo que es la intolerancia, de lo que es la falta de racionalidad. Yo insisto, lo he hecho en el tiempo que me ha tocado trabajar en la mediación con los pueblos mapuches, con las forestales y los trabajadores de las forestales en Arauco. Yo creo que nosotros tenemos un don que es un don maravilloso, que es el don de nuestra racionalidad.
Es cierto, las pasiones también son parte de nuestra vida, pero las pasiones tienen que estar sujetas a la racionalidad. Y es la racionalidad la que pide que las personas seamos capaces, sí, de diversidad, qué bueno, pero también de respeto de esa diversidad y capaces también de seguir los caminos pedagógicos, de diálogo, para que el bien común sea de verdad el objetivo incluso de nuestras diferencias. En el ámbito político, también en el ámbito religioso, hay libertad de creer en un proyecto o de no creer en ese proyecto. Lo que no debiera faltar es que a eso se tenga un respeto muy grande, porque allí están las personas, la dignidad de cada persona, la libertad de pensar con libertad, de acuerdo a los propios principios, y también la necesidad, la obligación de respetar al otro. Las ideas siempre se pueden confrontar, y es bueno confrontarlas, porque ninguno de nosotros es poseedor de la verdad. Y entonces es bueno confrontar las ideas. Pero las ideas se confrontan con la cabeza, con la racionalidad, con el respeto, aportando argumentos, no aportando gestos violentos. Yo creo que la violencia, justamente, que tiene muchas expresiones, a veces son verbales también, la violencia, que tiene muchas expresiones, no es buena consejera en el camino de la búsqueda del bien. Monseñor, usted ha aludido, y es uno de los temas que nos interesa destacar, al rol mediador que ha tenido la Iglesia en los conflictos sociales. Y ahora último, en el conflicto de Correos de Chile, por mencionar tan solo algunos. Usted le tocó también en el mundo también de las forestales, donde pudo unir voluntades de trabajadores, empresarios, para los efectos de buscar el bien común. El rol de la Iglesia hoy día, ¿cómo usted lo califica? ¿La Iglesia está jugando un rol o ese rol que fue muy importante en la década de los 80, en la década de los 90, hoy día se ha ido desdibujando y se hace necesario un nuevo impulso de ese rol y la fortaleza moral de la institución de la Iglesia? ¿Cómo usted lo visualiza? Sí. El rol mediador de la Iglesia en alguno de los conflictos ha sido muchas veces un rol de suplencia. La Iglesia, Jesucristo la ha instituido para servir, para que la vida crezca, para que la sociedad pueda crecer en su dignidad y en su desarrollo. Y naturalmente es de alegrarse, y yo me alegro profundamente, cuando la sociedad civil es capaz de asumir su responsabilidad y no necesita del rol suplementario de una institución religiosa. Que a la Iglesia hoy día se le pida menos intervención no es un mal signo. Es un signo que probablemente la sociedad ha crecido en la responsabilidad que tiene. Y en lo secular eso es muy bueno. La Iglesia tiene una misión de servir al hombre, a los hombres en todos los aspectos. Pero hay roles que son propios y típicos de una sociedad civil. Al cardenal Raúl Silva, en estos días hago memoria de él, el cardenal Raúl Silva le tocó en una época difícil intervenir para unir ánimo, para suplir tareas que eran de otras instituciones del país. Lo ha hecho con un espíritu de servicio extraordinario. Yo fui director espiritual del cardenal Silva por bastantes años. Yo siendo un joven sacerdote, hijo de él, ¿no es cierto?, he tenido la oportunidad de acompañarlo también en muchos de sus discernimientos. Ciertamente es un hombre que lo ha hecho con un gran espíritu cristiano,
de obispo, de sacerdote. La Iglesia le ha tocado también últimamente hacer de intermediario. Yo he inventado una palabra, ¿no es cierto?, que quedó bastante clásica y que la están utilizando en otras partes de América Latina, de facilitador del diálogo. Me ha tocado hacerlo con las forestales en Arauco, me ha tocado hacerlo con la población mapuche en una huelga de hambre que podía haber terminado en una catástrofe, y me ha tocado hacerlo también en otros ámbitos. Y constantemente le toca hacer a uno esa tarea de facilitar el diálogo. ¿Y por qué facilitar el diálogo? ¿Cuál es el principio que está detrás de eso? No es simplemente un cambio de palabra, mediador o facilitador del diálogo. Facilitar el diálogo significa reconocer que los interlocutores tienen la capacidad de poner sobre la mesa sus problemas, de analizarlos. Y a lo mejor en algunos momentos se necesita alguien que haga un poco de árbitro de ese diálogo. Pero tanto en el conflicto forestal, como en el conflicto mapuche, como en otros conflictos, la tarea de la Iglesia es tarea siempre de facilitar el diálogo y de esa manera servir. A mí me ha tocado hacerlo en varias ocasiones. He nombrado algunas de estas que me ha tocado en los últimos años, siendo arzobispo de Concepción y también como arzobispo de Santiago. Y yo creo que eso es muy importante. Esa es una tarea pastoral. En estos días se conmemoró los 40 años del quiebre institucional de la democracia en Chile. ¿Ha sido bien narrada la acción de la Iglesia durante estos años? A ver, si hay una cosa que yo he echado de menos de todo lo que yo he escuchado, visto, es justamente el olvido prácticamente universal de lo que ha sido la acción de la Iglesia. Hay que pensar que inmediatamente la Iglesia creó el Comité Pro Paz, que creó el cardenal Silva una vicaría, y que eso ha sido para mucha gente refugio y motivo de salvación, de esperanza. A mí me ha tocado una cosa que me ha emocionado profundamente. Cuando falleció el cardenal Raúl Silva Enríquez, yo era obispo de Valdivia, pero por supuesto, como lo había podido acompañar, presidí la misa que se celebró por él en la Gratitud Nacional, la Alameda con Carmen. Y teníamos programado la llegada a la catedral en forma rápida, a través de vehículos. La gente se puso delante de la carroza e impidió que el viaje fuera rápido. Y yo presidí la caminata desde la Gratitud Nacional hasta la catedral. Era impresionante el número y el tono de lo que la gente decía acercándose al féretro del cardenal. Los agradecimientos. Gracias porque mi hijo vive porque tú lo protegiste. Gracias por la vicaría de la solidaridad. También hoy día, todavía hoy día, después de 40 años, el archivo de la vicaría de la solidaridad es requerido constantemente para hacer luz en caso de justicia. Yo no digo que la Iglesia haya que canonizarla por eso. La Iglesia es una institución de hombres y de mujeres que también somos frágiles, débiles y también tenemos que convertirnos constantemente. También a lo largo de estos 40 años puede haber habido omisiones o puede haber habido acciones que no fueron tan claras como alguien quisiera que fueran. Es una situación humana, pero yo creo que, y no me tocaría a mí decirlo, pero en honor a la verdad tengo que decirlo, yo creo que la historia de Chile de estos últimos 40 años ha tenido también un servicio de parte de la Iglesia no indiferente.
Absolutamente. ¿Dónde usted centraría la mirada respecto de esa omisión? Porque no la omisión de la Iglesia, la omisión de todos los actores respecto al rol de la Iglesia. Porque en la vicaría, en la defensa permanente, en llamar a los cristianos y al mundo católico a asumir también responsabilidades políticas, ¿dónde usted centraría justamente esa omisión? ¿Y cuáles son las razones que usted cree de esa omisión? Sí. A ver, yo creo que las circunstancias históricas hay que medirlas siempre en la misma circunstancia. Después de la batalla todos somos generales, se dice, ¿no es cierto? Es muy fácil hacer. Yo creo que un elemento esencial del juicio histórico tiene que estar marcado justamente por la situación concreta que se vivió en ese momento, en esos años. El 11 de septiembre del 73, yo era un joven rector de colegio en Concepción. Y en los años posteriores me tocó, desde la tarea propia también de mi especialización, preparar textos para los colegios y entre ellos textos que se referían a la doctrina social de la Iglesia. Algunos lo han definido como marxista. Hemos tenido en esos años una gran propagandista de nuestros textos que fue Mónica Madariaga, porque nos condenó en la televisión. Y ese día el texto desapareció. Bueno, pero no quiero referirme a cosas mías. Yo quiero referirme, digamos, que hay que analizar la situación del momento en el momento histórico. Hay muchas cosas que no son justificables, pero que son explicables. Por presiones, por situaciones, por la inmediatez de estos actos. Sin embargo, hay también cosas que siempre la Iglesia lo ha dicho con mucha claridad que son inaceptables, que han sido inaceptables. Basta recordar la primera declaración del Comité Permanente de los Obispos o el primer Te Deum celebrado fuera de la Catedral Metropolitana de Santiago, que fue justamente en la gratitud nacional, el 18 de septiembre del 73. Yo creo que, sin duda alguna, lo que puede haber sido omisión no ha sido nunca omisión por principio. Si hay alguna omisión que hay que destacar, es por la circunstancia concreta que vive el momento histórico. Monseñor, ¿usted cree que los chilenos hemos aprendido de los años previos al año 73, donde los chilenos comenzaron a sentirse enemigos y no adversarios políticos? Justificaron la violencia como instrumento para llegar al poder. Se provocó una crisis institucional de enorme envergadura y posteriormente hubo violaciones a los derechos fundamentales. Es un relato doloroso desde el comienzo, pero chilenos que no se sienten parte de un proyecto colectivo de país y que usan la violencia para llegar al poder o legitiman la violencia. Segundo, una circunstancia histórica yo lo llamo una esquizofrenia nacional, que llevó finalmente a entender que la única fórmula de salida no era el diálogo, porque no había espacio para el diálogo, sino que era finalmente un quiebre institucional. Y finalmente lo que vino después, con todas las luces y sombras, porque en todas hay luces y sombras como todo en la vida. Pero los chilenos hemos aprendido, a su juicio, el valor del diálogo para fortalecer la democracia y entender que esto no es, como decía José Salaquet, un juguete irrompible, sino que es necesaria voluntad de todos. Sí. Yo me quedo con las palabras del Papa Juan Pablo II cuando visitó nuestro país. El Papa destacó que Chile tiene vocación
de entendimiento y no de enfrentamiento. Y naturalmente esta vocación de entendimiento brota de la capacidad que todos personalmente y también como comunidad tenemos de poner en el centro de nuestra mesa el ejercicio de la razón de la cual hablaba antes. Si usted me pregunta si hemos aprendido, yo creo que sí hemos aprendido. Si usted me pregunta si hemos aprendido ya suficientemente, yo le diría que nos queda mucho camino para entendernos. Y para entendernos hay que crear también las condiciones para entendernos. Si yo miro el porvenir de Chile, y lo miro, por ejemplo, desde la perspectiva que uno, desde su misión pastoral, ve, yo creo que hay muchos campos en los cuales tenemos que crecer para entendernos. Hace una semana atrás estuve presidiendo la Eucaristía en una población de Santiago que se llama Los Presidentes de Chile. En algunas otras oportunidades me tocó la semana antepasada en la población José María Caro. Y de repente me toca presidir algunas celebraciones en otros barrios de Santiago. Yo creo que mientras no logremos una vocación de entendimiento en una base tan esencial como es el vivir honestamente, bien, con los medios necesarios, va a ser muy difícil. Cuando en el mes pasado, en los meses pasados, se ha discutido tanto sobre el tema del salario mínimo, del salario ético, y nosotros nos encontramos con esa brecha tan grande que existe entre nosotros, entre quienes tienen que ajustar su propia vida, la vida familiar, con 205.000 pesos, los que los tienen, y otros que viven en la superabundancia, en el desenfreno del agua. Yo creo que mientras nos solucionamos esos problemas, difícilmente vamos a lograr vocación de entendimiento. O sea, yo creo que hay bases objetivas de justicia que reclaman justamente que pongamos muchas energías y yo diría también mucha audacia en ser creativos para solucionar los problemas de fondo que la sociedad está viviendo. Porque yo me temo que a partir, vuelvo a decir, de una experiencia muy limitada, pero de la experiencia que yo veo aquí en Santiago como obispo de Santiago, que esto puede provocar a la larga un conflicto social no menos grave de lo que hemos vivido con anterioridad. Monseñor, agradezco que nos haya acompañado en este programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta. Sin lugar a dudas son orientaciones importantes que la sociedad chilena necesita. Los caminos no siempre están exentos de obstáculos y lo importante es que la Iglesia sea y se mantenga como con un principio inspirador de generar el diálogo social y de generar la convicción de que las sociedades pueden resolver sus problemas y si no, es importante el rol mediador que siempre sirve de soporte a estas sociedades por parte de la Iglesia. Y quiero agradecer, y particularmente cuando la Iglesia, como usted bien dice, vive un momento de verdad y donde en esa construcción de esa Iglesia de todos los días, finalmente la Iglesia sale fortalecida. Así que muchas gracias, Monseñor, por este tiempo. Gracias a usted. Yo siempre digo que las dificultades no cierran el camino. Y me acuerdo de mi época de rector de colegio, cuando en la clase de gimnasia los alumnos tenían que saltar y superar el caballete que tenían adelante, ¿no es cierto? Y el profesor decía, peguen fuerte en el trampolín. Yo creo que esa es la realidad también que tenemos que vivir como sociedad y también como iglesia. Las dificultades no nos cierran el camino. Tenemos que buscar el trampolín y el trampolín para nosotros es una gran confianza en Dios
y una gran confianza también en la capacidad que la persona humana tiene. Muchas gracias, monseñor. A usted. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta. Hasta luego.